Buenas tardes, ¿se escucha bien? Perfecto. Sí, se escucha bien, con mascarilla incluso. Ah, ¿Aló? Ahí sí. Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Ya, para quienes no me conocen, soy el profesor Juan Eduardo Mendoza del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción y en primer lugar, junto con Francisco Damendral, quien me acompaña, queremos agradecer la posibilidad de este espacio al director de la Biblioteca Municipal, el señor Boris Márquez,
ya que como en otras oportunidades nos ha facilitado este espacio para exposiciones temáticas, como tiempo atrás, ¿verdad? Fue el 21 de mayo, y en esta oportunidad, ¿verdad? En septiembre, con relación, ¿verdad?, a la conmemoración de nuestras fiestas patrias. Entonces, lo que hemos programado es una, diría ojalá una conversación para que pueda haber también un diálogo con los asistentes, a quienes de partida agradezco mucho su presencia, ¿ya? Y en mi caso me voy a centrar sobre la importancia de Concepción en el periodo de la independencia, ¿ya? Y luego Francisco de Almendrael abordará el tema de la Junta de 1810. ¿Por qué destacar Concepción? Porque quiero recordar que al momento de 1810 existían dos provincias, ya con dos intendencias, que era Concepción y Santiago. Luego, ¿verdad?, se va a crear una tercera, pero en el momento de 1810 era Santiago y era Concepción, ¿ya? Y muchas veces en nuestra historia, sobre todo una historia muy centralista, se oculta el rol y la importancia que tuvo nuestra ciudad en el proceso de independencia. Y esto es extraño porque vamos a ir viendo que tuvo realmente una importancia bien protagonista. Partiendo porque en esta zona, de esta ciudad, de esta región, que la provincia también se extendía entre el río Maule y el río Biobío, ya, de esta provincia de Concepción son dos figuras que son muy importantes para comprender el proceso de independencia. Nos referimos primero a Juan Martínez de Rosa, su estatua, ¿verdad?, aquí está en el Parque Ecuador, y que recuerda, ¿verdad?, dos de sus grandes obras, la creación del Congreso Nacional y el libre comercio, que era una de las aspiraciones de los patriotas. Él fue un civil, trabajó con Ambrosio O'Higgins, trabajó con García Carrasco, fue secretario, ¿ya? Y llegó, ¿verdad?, a ser un hombre muy importante en esta Junta de Gobierno. De hecho, se le señala que pese al cargo que tenía de secretario, era la verdadera autoridad dentro de la Junta, sobre todo después de la muerte de don Mateo de Toro Zambrano. Y en el Congreso Nacional, que se funda el 4 de julio de 1811, ya también destaca ahí un joven que venía de Inglaterra, ya hijo de el ex gobernador de Chile y ex virrey del Perú, ya Ambrosio O'Higgins, don Bernardo, quien ocupa, ¿verdad?, un cargo como diputado de Los Ángeles. Y es la figura, ¿verdad?, que también reconocemos más importante en el proceso de independencia, nada menos que el padre de la patria, junto con otros grandes personajes, ¿verdad?, fue fundamental para el proceso de independencia. Por tanto, las luces de la independencia surgen en esta región, fundamentalmente, ¿verdad?, con estos dos grandes personajes. Pero también va a ser esta región donde un día viernes, ya para ser más exacto, 26 de marzo de 1813, se inicia la Guerra de Independencia. Los primeros tiros, los primeros fuegos por la libertad de Chile se dieron acá, en esa imagen que se ve del desembarco de Antonio Pareja en la bahía de San Vicente, ya donde un patriota ya va a intentar, ¿verdad?, detenerlo, que esta es una expedición que por lo demás venía desde el Perú con 50 hombres, con muchas armas, y llega primero a Valdivia, Chiloé, y equipa una fuerza de 2.000 hombres. Y esa es la que desembarca ahí en Talcahuano, y como le señalaba, el patriota Rafael de la Sota, junto con apenas 150 hombres, intenta detener su avance. En forma infructuosa, ya porque cae Talcahuano y cae después la ciudad de Concepción. Más bien Concepción se va a ver dividida, se suman dentro de esta llegada de los realistas, que vamos a denominar así, ya a esta fuerza. O sea, hay una división acá en la ciudad entre quienes eran partidarios de la causa patriota y de la causa realista. La mayor cantidad de combates, escaramuzas, sorpresas también que se dan en la Guerra de Independencia durante la Patria Vieja, que es el periodo entre 1813 y 1814, son dos campañas fundamentalmente, se dan también en esta zona. Concepción, Chillán, ya Talcahuano, vienen a ser las ciudades que están precisamente en disputa, ya que la zona sur,
la zona de Valdivia, Chiloé, es una zona ya declaradamente realista. Y desde ahí entonces se apoya logísticamente y con fuerzas para llegar, ¿verdad?, a la zona sur y desde ahí iniciar, ¿verdad?, un ataque de conquista o más bien para ellos de reconquista, de recuperación de la ciudad de Santiago que estaba al mando de los patriotas. Pero los enfrentamientos se realizan acá, en la zona sur. Acá es donde vemos, ¿verdad?, los movimientos de tropas, vemos un mando de la Patria Vieja con su insignia, su bandera, que está al mando de José Miguel Carrera, un oficial que venía desde España, donde había librado ya importantes campañas y había participado en batallas muy relevantes en la Guerra de Independencia de España. Es el nombre que se recibe en España a la lucha contra las fuerzas francesas, ¿ya? Y bueno, sabemos, ¿verdad?, que también acá, precisamente en el combate del Roble, destaca la figura de Bernardo O'Higgins, quien después llega a ser comandante en jefe del ejército, así que por eso tengo esas dos figuras. Y abajo, bajo la bandera realista, ya después de Antonio Parejas, que muere en Chillán, en el sitio de Chillán, viene, ¿verdad?, el manto de Gabino Gainza, que lo reemplaza, ya, o más bien refuerza las fuerzas realistas, y luego de un tratado Lircay que trata de poner la situación en, por así decirlo, en pausa ya y volver a retrotraer la situación antes de 1810, llegan fuerzas al mando del coronel, brigadier Mariano Osorio, quien viene con regimientos como el Talavera, que son unidades españolas que han luchado en la Guerra de Independencia y que son probadas, ¿verdad?, en combate. Bueno, de ahí entonces vemos, ¿verdad?, que acá entonces tenemos una Patria Vieja en Concepción que en lugar de empezar el 18 de septiembre, comenzó el 12 de octubre, porque acá se formó una primera junta, una junta autónoma que ratificó lo que se había hecho el 18 de septiembre de 1810. Entonces podríamos decir que para Concepción la Patria Vieja comienza el 12 de octubre, ¿ya?, y va a terminar el 14 de abril de 1814, cuando va a ser la ciudad ocupada por los españoles. En el intertanto, la ciudad va a pasar de manos realistas a patriotas, y patriotas del bando de Rosas y O'Higgins, y patriotas del bando de Carrera. ¿Ya? Recordemos, ahí hay una enemistad entre Carrera y Martínez de Rosa, quien finalmente termina siendo desterrado a la ciudad de Mendoza. ¿Ya? Incluso O'Higgins en un momento operó como un moderador, ya en un negociador entre ambos jefes, ¿ya? Pero finalmente José Miguel Carrera es la figura, ¿verdad?, que manda en la Patria Vieja. Así que vemos, ¿verdad?, que la Patria Vieja en Concepción comenzó oficialmente con su junta el 12 de octubre de 1810 y terminó el 14 de abril de 1814 y no el 2 de octubre de 1814, que es el desastre de Rancagua, y que todos recuerdan, ¿verdad?, como el combate, la derrota de los patriotas que obligó, ¿verdad?, a viajar, a exiliarse a la ciudad de Mendoza. O sea, acá llevamos bastantes meses ya con lo que es el proceso de reconquista, donde, por ejemplo, ¿verdad?, se llevó gente a la isla Quiriquina, relegados, ya, y la Catedral de Concepción fue utilizada también como cárcel, ¿ya? Así que aquí ya se estaba viviendo los apremios ya, y la represión de los realistas en Concepción mucho antes de lo que sabemos, ¿verdad?, ocurre en Santiago. Y ahí tenemos algunos de los combates de Talcahuano, Yerbas Buenas, la captura de una fragata, que también es muy importante, el dominio del mar, ya el Roble, que es donde se hace famoso O'Higgins, Cuchacucha, Penco, donde es capturado Carrera, el Quilo, Membrillar y el combate de Concepción. Bueno, esa es la imagen entonces que recuerda el desastre de Rancagua, ya donde O'Higgins logra romper el cerco y junto con las otras fuerzas que están en Santiago, dirigirse entonces hacia la ciudad de Mendoza. No fue la última batalla de la Patria Vieja, porque los realistas persiguieron a los patriotas y iba a ser el combate de los papeles, que así se llama, ya, donde los húsares de José Miguel Carrera, ¿verdad?, defienden la retirada de las fuerzas patriotas que llegan a Mendoza. Por eso Carrera fue el último en llegar a la ciudad de Mendoza. Bueno,
Saltémonos entonces después lo que pasa, ¿verdad?, en la ciudad de Mendoza, donde sabemos se reorganiza un ejército libertador que cruza los Andes, cruzan 6 puntos, ¿ya? Y hay acá una operación que se llama, en términos militares, operación de decepción, operación de engaño. Se quiso hacer creer a los realistas que la fuerza iba a venir por el paso del Planchón. Incluso San Martín se entrevistó con los pehuenches, con los caciques pehuenches, organizó un parlamento que terminó en una fiesta de varios días, ya sabiendo que los pehuenches le iban a comunicar a los jefes realistas que el ejército patriota iba a cruzar por ahí, porque le estaba pidiendo autorización para pasar por esta zona. Y eso fue una posición de engaño porque finalmente pasan por la zona de Los Patos, ¿verdad? Pasan por la zona de Chacabuco, donde se libra la batalla decisiva que le permite a las fuerzas patriotas ocupar la ciudad de Santiago. El 12 de febrero de 1817, ¿ya? Y ya tenemos el 15 de febrero nombrado, ¿verdad?, O'Higgins como director supremo. Pero ¿qué pasa en Concepción? Sigue en manos realistas, porque como las fuerzas, ¿verdad?, del Ejército Libertador hicieron creer que venía un esfuerzo por la zona sur, hay una fuerza de reserva que se instala en la zona sur y que se va a refugiar en Concepción. Va a pasar todo el mes de marzo, va a pasar hasta el 4 de abril, ¿verdad?, cuando recién, ¿verdad?, los realistas, incluso aquellos que huyen de la batalla de Chacabuco, vienen al sur, vienen a Concepción a unirse a las fuerzas que están acá en la zona de Concepción, ¿ya?, donde hay un jefe militar, José Ordóñez, el coronel Ordóñez, que también hay que reconocer que era un jefe militar muy hábil, este jefe español, ¿ya? Pero luego la batalla de Curaní-Ligüe, donde permite el 4 de abril de 1817 que las fuerzas patriotas al mando de Las Heras ya lleguen a la ciudad de Concepción, el 5 de abril se libera la ciudad y es ocupada nuevamente por los patriotas. Recién el 5 de abril de 1817. ¿Qué haya pasado con los realistas? Abandonaron Concepción y se fueron a la ciudad de Talcahuano, la cual fortificaron como un verdadero baluarte, con cañones, trincheras, un foso, ya, que cubría toda la extensión de Talcahuano, el fuerte del Morro, que era la llave, dicen, el verdadero fortaleza que los patriotas intentarán después poder someter. Bueno, acá vemos a los jefes de la época, Las Heras, ya un coronel granadero, de los granaderos a caballo, ya argentino, al cual yo diría la ciudad también le debe mucho. Ya tenemos a Ramón Freire, un hombre de acá, ¿verdad?, que Freire Serrano, su madre estaba prisionera en Penco, ya después liberada. Es un hombre que va a ser intendente de la ciudad de Concepción y va a vivir con los penquistas los momentos más amargos ya de la lucha post-independencia. Y al otro lado, una imagen que logré encontrar del líder realista, ya José de Ordóñez. Bueno, es ahí entonces en Curapaligüe, ¿verdad?, cerca de la Florida, donde se libró este primer combate que liberó a la ciudad de Concepción. Pero los realistas que estaban en Talcahuano, viendo que las fuerzas de la Heras eran débiles, intentó, con un refuerzo que recibe el 1 de mayo, ya, tomarse la ciudad de Concepción. Y avanzan, en este plano se puede ver perfectamente, por la calle que actualmente es Prat y por la calle Paicavit. Y de esa forma entonces intentan tomarse la ciudad de Concepción. ¿Y dónde estaban Las Heras? Estaba a poco, 1,5 kilómetros de la Plaza de Armas, en lo que era el Cerro Gavilán, ya hoy día conocido como Cerro Amarillo, pero en esa época el Cerro Gavilán llegaba hasta la calle Castellón. Era como se ve, ¿verdad?, ese montículo, a ver si se ve acá con la luz, ahí, bastante más extenso. Bueno, acá se libró otro combate, el combate de Cerro Gavilán, que fue muy importante, ya que la resistencia a los patriotas y la ayuda, el refuerzo que recibe por parte de la fuerza adelantada que envía O'Higgins, permitió entonces liberar a Concepción y evitar que cayera la ciudad en manos de los realistas, y los realistas deben regresar a Talcahuano para refugiarse en esta ciudad. Ahí vemos, ¿verdad? Hoy día está el cerro ahí. Ya, ahora no avanza la cosa. No se puede pasar. No sé si tú la puedes mover de ahí, por favor. Ahí, bueno.
Bueno, contarle ahí también de algunas conmemoraciones que se han hecho. Ahí está el cerro, ¿verdad? Gavilán, ya, donde hay una placa que recuerda este combate, pero para los 200 años, el año 2017, se desarrolló para este aniversario del Bicentenario, una ceremonia especial donde se puso una segunda placa, ya por parte de la Sociedad Histórica y de la Academia de Historia Militar, ya que está ahí, y bueno, está el alcalde. Así que ahí veamos una imagen en la siguiente. No, en la siguiente es para señalar que este combate de Cerro Gavilán, que muchos penquistas ignoramos, es conocido afuera. Se le reconoce, ahí está la imagen de lo que les decía, los 200 años del combate del Cerro Gavilán y la actividad que se libró se desarrolló con la presencia también de grupos de recreación histórica que vinieron de Santiago y de Argentina, ya la primera vez que nos visita un grupo de recreación argentina, ya, y que formó parte de esta actividad. Pero lo que yo quería señalar es que en Argentina hay primero una unidad que lleva el nombre de Batallón de Montaña Gregorio Lacera, donde se recuerda también el combate de Cerro Gavilán. Ahí se veía un cartel de los granaderos a caballo que van a conmemorar esta fecha, y una banda militar que forma parte de este Batallón de Montaña Gregorio Laceras y que lleva el nombre de nuestra ciudad de Talcahuano, ya que es la banda de Talcahuano. Ahí sí se puede ver en la anterior, ya ahí. Bueno, si no, puedes pasar a la siguiente, por favor. Ahí está la anterior, la banda y el cartel, ¿verdad?, del ejército argentino. Sigamos. Bueno, hay algunas imágenes, lo que yo les señalaba, la presencia de la recreación histórica, que animó, ¿verdad?, este evento con su vestuario y también con marchas de la época, y la imagen, ¿verdad?, cuando se pone la placa. La siguiente, una de las cosas que ha fallado en nuestra ciudad es que no tenemos cuadros de pintura, que no tenemos el registro pictónico de estos episodios. Entonces, para esta fecha del 2017 de conmemoración del Bicentenario, se hizo un concurso abierto para que se pudieran pintar algunos de estos episodios, algunas escenas. Sé que yo aquí puse algunos que han estado incluso aquí en exposición, acá en la galería de la Biblioteca Municipal, pero también en otras partes que conmemoran precisamente el combate de la Concepción. Estos son obras recientes de artistas, ¿verdad?, nacionales. Bueno, y el otro hecho también importante, ya que cabe tener presente, ¿verdad?, de la importancia de Concepción, que está muy unido también con la suerte de Talcahuano, y que Talcahuano era el puerto por el cual se abastecía logísticamente las fuerzas realistas. Entonces era muy importante el control de este puerto. En el mes de diciembre de 1817, los patriotas intentaron tomarse por asalto este puerto, que como les decía está muy fortificado, incluso con el reforzamiento de oficiales franceses, expertos en batallas, ¿verdad?, napoleónicas, como tenemos ahí Jorge Boucheff, que va a ser un capitán que encabezó el combate y que toma el fuerte del Morro. Ya tenemos a Breyer, que fue el que delineó el combate, ya definió ahí las operaciones, que lamentablemente fue un fracaso. Ya no se pudo, ¿verdad?, frente sobre todo a la gran resistencia que hicieron los realistas, pero también por la buena calidad también de las fortificaciones, que como vemos incluso en la siguiente, se puede ver en este mapa que hace el cartógrafo Bacler de Alba, quien en verdad se ve ahí la fortaleza, los cañones, por ejemplo el cañón en el Cerro Centinela, hasta el día de hoy se llama así el cerro, ¿verdad?, ¿ya?, y las fortificaciones que estaban en esa zona. Entonces fue muy complejo, y hay que pensar que O'Higgins durante todo ese tiempo de la campaña estuvo acá en la zona y desde aquí gobernaba. Aun cuando había un director provisional en Santiago, él tomaba las decisiones desde su cuartel en la Puntilla de Perales. La siguiente, por favor. Bueno, frente a la incapacidad de poderse tomar Talcahuano, ya, y frente a los refuerzos que llegaban desde el Perú nuevamente al mando del brigadier Mariano Osorio, entonces O'Higgins decide retirar las tropas de Talcahuano, incluso retirar a Concepción, y de Concepción continuar hacia el centro del país para hacer frente a los realistas. Pero antes decide dar un gesto que es muy importante, que es la declaración y firma de
el acta de independencia de Chile, que tal como se ve ahí, lo hace sobre la culeta de un cañón, ¿ya? Y esta declaración de independencia es arrojada sobre la fortificación realista. También acá en la siguiente se ve, ¿verdad? Ahí ese acto, esto también lo pintó fue una de este concurso, así que ahí aprovecho de destacar, y al otro lado se ve el diorama de aquí en la Galería de la Historia, pero es muy importante porque este documento declara que el territorio de Chile es soberano e independiente. Por tanto, los realistas llegan a invadir un país que es soberano e independiente. Eso también lo hace, ¿verdad? Y ya no ser una fuerza rebelde o fuera de la ley, sino que ser, ¿verdad?, una fuerza legítima. Bueno, ahí vemos ahí algunos errores tal vez, pero lo importante es que está señalado ahí y que O'Higgins lo reconoce en su testamento, porque sobre todo ha habido una polémica, si fue en Talca, en Concepción. La verdad es que se juró en todo el país, porque tenía que jurarse la independencia. Y O'Higgins le tocó estar en Talca, pero el documento que se lee dice claramente que fue firmado en el Palacio Consistorial de Concepción, en la ciudad de Concepción. Ahí vemos también el testamento de O'Higgins, que ratifica que la declaración de independencia fue firmada en la ciudad de Concepción. La siguiente. Bueno, con la llegada de los refuerzos realistas, con la llegada de Mariano Osorio, ya la causa patriota nuevamente vuelve a estar en vilo. Ya, e incluso van a ser derrotados en la sorpresa de Cancha Rayada, y O'Higgins va a ser herido. Y Santiago nuevamente se prepara para lo que podría ser otro desastre de Rancagua. Ya recordemos ahí la frase de Manuel Rodríguez: aún tenemos patria ciudadana, para motivar, ¿verdad?, a la población a mantenerse en la ciudad y resistir frente a lo que era la invasión de los realistas. Ya ahí la formación del regimiento Húsares de la Muerte, que tiene un corto periodo, pero muy famoso y muy conocido por la gente. Ya se forma en marzo y se va a disolver por ahí por mayo recién. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos que el enfrentamiento entre los realistas y los patriotas se logra en la batalla decisiva, que es la batalla de Maipú. Yo creo que de las fechas, en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, la fecha de la conmemoración no es la primera junta, sino que es la batalla de Ayacucho, es la batalla que glorifica y que pone fin a la guerra de independencia. Si siguiéramos esa lógica, nuestro día de aniversario patrio sería el 5 de abril de 1818, que fue la fecha, y nuestro bicentenario, ¿verdad?, sería el año 2028, o como muy bien, ¿verdad?, también me recuerda Francisco, el día de la Declaración de Independencia, como por ejemplo en Estados Unidos el 4 de julio. ¿Ya? Entonces, bueno, se buscó, ¿verdad?, otro criterio, ahí Francisco también va a poder hablar. Bueno, hoy día precisamente se entregó nuestra plaza remozada, ¿verdad? Hay que recordar que también nuestra plaza de armas lleva el nombre de Plaza de Independencia, porque ahí O'Higgins leyó esta acta de independencia frente al Teatro Concepción, donde está el cuartel de Dragones de la Reina, y se proclama entonces la independencia del país. Pero esas fuerzas, ya que incluso terminaron con un almuerzo ahí en el sector de tribunales, ¿verdad?, ya se retiraron hacia Santiago, ¿ya? Y no, claro, y después de Maipú, ¿qué pasó con Concepción? Nuevamente hago la pregunta. Concepción seguía siendo un foco de resistencia realista. Los realistas, ¿verdad?, siguieron agrupándose en esta zona, ya no solamente en la ciudad de Concepción, sino que también en la zona de la frontera, tomando alianza y contacto con la población mapuche, involucrándolo también a muchos de ellos, a muchos de esos caciques, en la causa realista. Y esto va a dar inicio entonces a nueva campaña y lo que después se conoce como la Guerra a Muerte. Entonces, después del 5 de abril de 1818, ¿llegó la independencia de Concepción? No llegó, lamentablemente. Y la siguiente. Ahí podemos ver entonces la reconquista en Chile, en Concepción, del 14 de abril al 5 de abril de 1817, que podríamos decir cuando es recuperada la ciudad después de la batalla de Curaniligüe, la Patria Nueva, ya hasta el 14 de noviembre de 1818. O sea, bastante tiempo después del combate de la Concepción, la ciudad de Concepción vuelve a ser nuevamente patriota. Ya vuelve a estar en manos de los patriotas, e incluso las fuerzas realistas que se reorganizan ya van a intentar y lo van a lograr tomarse la ciudad de Concepción. La ciudad de Concepción va a ser tomada nuevamente en octubre de 1820, ya por meses, por 2 meses, ya hasta ser recuperada para nuevamente, ¿verdad?, quedar el poder de los realistas en noviembre de ese mismo año.
Bueno, tenemos todo lo que fue la guerra muerta, hay algunos combates que yo señalé, algunos son muy desconocidos, ya después, eh, como se ve ahí, ¿verdad? La batalla de Talcahuano, Piqueral, en fin, Morrillo Perales. La siguiente, por favor. Ahí hay un hecho que también nos recuerda un episodio muy importante, que era una expedición naval que venía hacia Concepción, venía hacia Chile directamente, ya con refuerzo, y que hubiera sido prolongar la guerra de independencia. Pero se va a dar que en Argentina, en lo que es la zona, ¿verdad?, la Provincia Unida, uno de los barcos realistas, la Trinidad, se amotinó y se entregó a los patriotas argentinos y le entregó las comunicaciones, le entregó la información del barco que encabezaba y muy bien dotado, la María Isabel, con 50 cañones, ya que venía precisamente a la conquista de Chile. ¿Ya? Y con esta información, la recién formada Escuadra Nacional, ya al mando de Blanco Encalada, después va a estar al mando de Lord Cochrane, pero en esta oportunidad al mando de Blanco Encalada, logra lo que será su primera victoria en el mar. El 21 de mayo de 1818 había partido, fíjense la fecha, de Cádiz, esta fuerza, ¿verdad?, al mando de Manuel del Castillo, y en octubre de 1818, ya bajo esta reseña, que los marinos chilenos se van a poner en su banda, en el uniforme, que dice, el primer ensayo ya les dio el dominio del Pacífico, ¿ya? O sea, logró una gran victoria. Bueno, esta expedición hubiera sido, sin lugar a duda, un desastre también en el caso de no haber operado las fuerzas chilenas, que operaron desde tierra y mar. En tierra, Miller, por ejemplo, el sargento mayor Miller, con las embarcaciones que habían encallado, ya que llevaban tropas realistas, y las fuerzas realistas que estaban al mando de Sánchez, Francisco Sánchez, buscaron, ¿verdad?, salvar a esta gente que había quedado varada e incorporarla a sus fuerzas. Finalmente Sánchez, que era el jefe realista en esta zona, decide marcharse hacia Valdivia y después de Valdivia retornar a Lima, y queda al mando de esta zona un hombre que en la historia, ¿verdad?, ha quedado, que fue patriota, que fue realista, que es Vicente Benavides, que había sido incluso sargento de húsares de la Guardia, de la Gran Guardia, de carrera, pero después se dio vuelta a la chaqueta, por así decirlo, y se pasó al bando realista. Siempre se le ha señalado que era un personaje oscuro, más bien un bandido. Sin embargo, yo diría que demostró cierta viveza y cierta audacia, ya porque van a ser las fuerzas de él las que van a lograr en 1820, por favor, ya los combates de Pangal y Tarpeyanca. ¿Qué son estos combates de Pangal y Tarpeyanca que se dan en 1820? Son, yo diría, la última reacción, el último corcoveo, parece que fue una palabra que alguien dijo últimamente, ya que dan los realistas en esta zona, ya aprovechando que en agosto de 1820 las fuerzas patriotas se habían agrupado en el centro del país. Ahí estaban en San Bernardo, en Quillota, y son movilizadas hacia el Perú en la expedición libertadora que iba al mando de San Martín y las fuerzas navales al mando del famoso capitán Lord Cochrane, ¿ya? Frente a esta, yo diría, escasez de fuerza militar, los realistas aprovecharon entonces de reorganizarse y hacer una ofensiva, ¿ya?, en la zona sur. Por favor, la siguiente. Y ahí precisamente vemos, ¿verdad?, cómo logran tomar Los Ángeles, logran apoderarse de Chillán varias veces, ¿ya? Y finalmente, luego de la victoria de Pangal, logran en el vado de Tarpeyanca encontrarse con las fuerzas de Alcázar, un oficial veterano, que incluso había estado en Buenos Aires auxiliando a las fuerzas patriotas, pero que pese a su edad seguía al mando de las fuerzas en Los Ángeles y que saca a la gente de la ciudad, pero se encuentra, ¿verdad?, justo en el río ahí con las unidades realistas y hay una carga de caballería. Ahí tenemos al famoso coronel Picó y Benavente, pero fundamentalmente esta unidad que se llamaba los dragones o los nuevos dragones, ¿ya? Quien junto con tropas también indígenas logran una victoria realista. Ya 2 victorias realistas realmente en esta zona, lo que le abrió las puertas a la ciudad de Concepción, que estaba defendida por nuevamente nuestro intendente, que era Ramón Freire, quien optó
por dejar abierta la ciudad y refugiarse en Talcahuano. Se invierte la situación de Ordóñez y ahora es él el que está en Talcahuano, ya durante todo el mes de octubre y luego ya en noviembre, el 25 de noviembre, libra el combate de Vegas de Talcahuano, libra Talcahuano, y luego viene el combate muy cercano también en la ciudad, en la Alameda de Concepción, 27 de noviembre, lo que permite entonces liberar nuevamente la ciudad de Concepción que había sido capturada por los realistas. Como se pueden dar cuenta, es una ciudad entonces que sufrió todo el peso de la guerra de independencia, que tenemos mucha historia, que tenemos mucho que señalar y de sentirnos orgullosos de que aquí intelectualmente, ¿verdad?, fueron las primeras luces, acá se libraron los combates, acá hubo penquistas que dieron, ya sea de uno u otro bando, también hay que reconocer, defendieron ya sea la causa del rey o la causa de la patria, pero que fueron, ¿verdad?, fundamental para marcar una identidad que tiene esta ciudad, la ciudad de Concepción. Eso, la siguiente, no sé, ahí aparecen ahí algunos otros, por favor. ¿Sí? Bueno, ahí se ve un malón, ahí se ven algunos combates muy desconocidos, como el combate de San Pedro de la Paz, ya también, fines del año 1819, son algunos combates menores hasta llegar a lo que decía Pangal, Tarpellanca, Vega, Talcahuano, y el último era el de la Alameda de Concepción. Bien, hasta ahí era lo que les quería contar sobre el protagonismo de Concepción en la guerra de independencia. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bien, no sé si es posible que la cámara se pueda enfocar un poco al PPT, Ah, ya, perfecto. Sí, que quiero mostrar un video. Bien, quiero, si es posible, la siguiente lámina, por favor, en la presentación. Voy a poner de pie, si me permite. Voy a ponerme de pie. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Me subo a los vocativos enunciados por el profesor Mendoza. Para quienes no me conocen, yo soy periodista, Francisco Darmendrael, periodista titulado de la Universidad de Concepción, diplomado en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, de Análisis e Inteligencia de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y director honorario del Instituto José Miguel Carrera de Santiago. Voy a hablar específicamente sobre los sucesos del 18 de septiembre de 1810, principalmente conocer qué estamos celebrando, porque vienen las fiestas patrias, pero muchos de ustedes quizás no saben todavía qué estamos celebrando, por qué vamos a celebrar este 18 de septiembre. Entonces, ese va a ser el propósito de esta presentación. ¿Sí? Permiso. Bien, vamos a comenzar. Disculpen las molestias técnicas. Por favor, la siguiente lámina, vamos en honor al tiempo. ¿Avanza? ¿No avanza acá? Permiso. Oh, ahí está. Bien, gracias. Bueno, como mencioné, vamos a hablar específicamente de los sucesos del 18 de septiembre de 1810. ¿Qué pasó ese día? Antes es necesario efectuar determinar las causas mediatas e inmediatas de lo que sucedió ese día. Las causas de la independencia de Chile. Bueno, en primer lugar hay que mencionar las causas mediatas o causas indirectas, la expulsión de los jesuitas por parte de las colonias que están en América, la independencia de los Estados Unidos, que también marcó un quiebre, ¿no es cierto?, en el concepto de nación principalmente, la Revolución Francesa y los problemas que ya se arrastraban entre los peninsulares y los criollos. La causa inmediata que determinó el proceso de emancipación fue la invasión de Napoleón I a España en el año 1808 y que gatilló los sucesos del 18 de septiembre. Siguiente lámina, por favor. Vamos a ir un poco más rápido. Muy bien. El año 1810 asume como gobernador interino de Chile el señor que ustedes ven acá, don Mateo Itoro y Zambrano, conde de la Conquista, un vecino muy destacado de Santiago, quien asume el cargo a los 83 años de edad en reemplazo del impopular gobernador Francisco Antonio García Carrasco, ya que había hecho una pésima administración, fue denunciado ante la Real Audiencia por parte de los habitantes de la capital,
de la aristocracia, ¿no es cierto?, adepta a la causa de la corona española y por lo tanto debe dejar el cargo y asume don Mateo Vittorio Zambrano, un hombre conciliador para apaciguar los ánimos. Presionado por los criollos, él decide finalmente convocar a un cabildo abierto para el 18 de septiembre de 1810, ¿ya? Porque ya se había efectuado cabildo abierto en otras partes de América, emulando también los cabildos que se habían efectuado en Europa, ¿no es cierto?, producto de la invasión napoleónica de España. Siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Por lo tanto, convoca a este cabildo. De hecho, ayer 13 de septiembre se conmemoró la fecha en que se mandó a exprimir la invitación para asistir a este evento, ¿ya? Bien, la foto que ustedes ven acá era el desaparecido Palacio Real del Tribunal del Consulado. ¿Por qué le estoy mostrando este edificio? Porque fue en este lugar, el edificio que ustedes ven, a ver, no sé si ustedes pueden ver acá, parece que está mal este aparato. Está apagado, parece. ¿Está apagado, profesor, o no? ¿Está apagado? Bueno, el edificio que ustedes ven hacia el lado derecho, ¿no es cierto?, de 2 pisos, ese era el edificio del Tribunal del Consulado. Ahí fue donde se efectuó el cabildo abierto el 18 de septiembre de 1810. Muchas personas piensan que fue en la Casa Colorada en Santiago, y no es así. La Casa Colorada fue la residencia de don Mateo Vittorio Zambrano, pero fue en este edificio donde se efectuó el cabildo abierto. Siguiente lámina, por favor. Aquí hay otra fotografía de este edificio que se creó por el año 1807, se terminó de construir, ¿ya? Y este desaparecido edificio, como les cuento, fue el lugar donde se efectuaron los sucesos que estoy comentando. Y fue demolido en la década del 20 para construir la segunda fase del Palacio de Tribunales de Santiago, que voy a contar más adelante en detalle, ¿ya? Y esta fotografía del año 1890 aproximadamente. Siguiente lámina, por favor. Bueno, lo que ustedes ven acá es el Palacio de Tribunales de Santiago en 1915. ¿Ya? Su construcción partió por el año 1905 y el palacio se construyó a un costado del edificio que les estoy contando, del Tribunal del Consulado. Porque Santiago necesitaba un palacio de tribunales, no tenía un palacio. Pero el palacio contemplaba 2 fases. La fase que ustedes están viendo ahí, que está en 1915, la primera fase terminada, y faltaba construir la segunda fase. A un costado, disculpen que obstruye la imagen, permiso. Aquí está el Palacio de Tribunales, ¿no es cierto? Y aquí lo que queda acá es el Palacio del Consulado, que todavía está en pie. Pero para terminar de construir el Palacio de Tribunales había que demoler eso. Y lo tuvieron que hacer. Y ahí se completó entonces el Palacio de Tribunales de Justicia. Siguiente lámina. Ahí ustedes ven una foto de 1932 que muestra el Palacio de Tribunales ya prácticamente completo. Se terminó de construir por el año 1935, demoliendo aquel histórico lugar. Histórico lugar porque ese palacio que lo demolieron no solamente fue la sede de la Junta de Gobierno de 1810, también José Miguel Cacuera en ese lugar promulgó el Reglamento Constitucional de 1812, Bernardo Higgins abdicó su cargo en 1823 y en ese mismo lugar Manuel Blanco Encalada, juró como el primer presidente de la República en 1826. Por lo tanto, ese lugar tenía mucha historia. Siguiente lámina, por favor. Bueno, esta es una fotografía referencial que traigo, le estaba contando el tema de la Casa Colorada. Este es un óleo de Chartrón de Treville que se encuentra en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, ¿ya? En la Casa del Arte de José Clemente Orozco, que, como insisto, muchas personas piensan, en Santiago principalmente, que aquí fue el Cabildo Abierto, y no es así. Se los comento porque en las redes sociales me ha pasado, mucha gente me dice, pero si yo paso por ahí, y ahí fue el Cabildo Abierto. No, les digo, están equivocados, ¿ya? Esto debe ser uno de los pocos inmuebles de la colonia que aún subsisten, ¿ya?, en el país, en condiciones prístinas. Siguiente lámina, por favor. Esta es la invitación que les estaba contando. Esta es la invitación que se efectuó para el 18 de septiembre. Se mandó se invitó el 13 de septiembre, se mandó a imprimir el 15. ¿Ya? Se imprimió en la Universidad de San Felipe, ¿ya?, donde ahora está en Santiago el Teatro Municipal. ¿Ubican el Teatro Municipal? Bueno, ahí fue donde se mandó a imprimir esta invitación. Y ahí dice, para el día 18 del corriente, a las 9 de la mañana, esperaba vos, el muy ilustre señor presidente, con el ilustre ayuntamiento de las salas del Real Tribunal del Consulado, a consultar y decidir los medios más oportunos para la defensa del reino y pública tranquilidad. Siguiente lámina, por favor.
Bueno, este óleo representa justamente los sucesos que le estoy mencionando. Vamos a ir un poco más rápido porque quiero mostrarle un video si es que alcanzo. El cabildo comenzó a eso a las 9 de la mañana y terminó a eso a las 3 de la tarde, según las fuentes de la época, y asistieron unas 450 personas. Siguiente lámina, por favor. Ya, lo que ustedes ven aquí es un documento histórico, no solamente para Santiago, sino que a nivel país. Porque lo que ustedes ven aquí es el acta original de lo que fue la primera Junta de Gobierno. Esta acta se conserva en el Museo del Carmen de Maipú. Ustedes, si van a Santiago, pueden visitar el museo y pueden encontrar esta acta, que es un testimonio histórico, que es uno de los pocos documentos que queda de lo que fue aquella jornada del 18 de septiembre. Siguiente lámina, por favor. Y aquí, simplemente para citar, los integrantes que conformaron esta primera Junta de Gobierno: Mateo Toyo Zambrano como presidente, José Antonio Martínez Aldunate, vicepresidente. Él no estaba presente, estaba en Perú. Fernando Márquez de la Plata, vocal. Ignacio La Carrera, padre de los hermanos Carrera, vocal, representando a la aristocracia de Santiago. Juan Martínez de la Rosa, que representa a la aristocracia penquista, vocal. Francisco Javier de Reina, que no era precisamente projuntista, era realista, vocal. Siguiente lámina, por favor. Juan Enrique González como vocal. José Gregorio Argomedo, secretario. José Gregorio Argomedo, que posteriormente sería el primer presidente de la Corte Suprema en el año 1823. Gaspar Marín como secretario. Siguiente lámina, por favor. Aquí una síntesis de las obras de la primera Junta de Gobierno del 18 de septiembre. La creación de cuerpos militares, el establecimiento de la libertad de comercio. Se establece también relaciones con la Junta Provisional Gubernativa del Río de la Plata y la convocatoria de elecciones del primer Congreso Nacional. La imagen que ustedes ven ahí, que se materializó el 4 de julio del año siguiente, 1811. Siguiente lámina, por favor. Parece que ya, quiero mostrarles un video, si es posible. Vamos a... Un momento, por favor. Disculpen los temas técnicos. Bueno, este video lo desarrollé para mis redes sociales, pero quise traerlo a ustedes a colación porque hace unas semanas yo estuve en el Palacio de Tribunales de Santiago e hice una suerte de, ¿cómo se puede decir? Un chequeo de lo que pudo ser aquella jornada, ¿ya? De hecho, ahí estoy justamente contando los sucesos que ya les mencioné el 18 de septiembre. Ya, lo que ustedes están viendo ahí es el Palacio de Tribunales de Santiago. Ahí están las cariátides que dan acceso a la oficina de los ministros de la Corte Suprema, hacia el segundo nivel. ¿Ya? Estas cariátides son obras del artista español Antonio Copi. ¿Ya? Y ahí estoy accediendo a la segunda fase del Palacio de Tribunales. Para que se hagan una idea, es hacia calle Bandera, donde está el Museo Precolombino. No sé si usted está en Santiago, esa parte. Bueno, ahí le estoy contando que en esa parte del palacio comenzaba el desaparecido Palacio del Tribunal del Consulado. Ahí comenzaba el palacio que le estaba contando, que por supuesto no está. Y en todo ese pasillo probablemente estaba uno de los accesos a este edificio. Este edificio tenía 2 niveles, ¿ya? Y como ya les conté, el edificio albergó este cabildo abierto. Ahí José Miguel Carrera promulgó el reglamento constitucional de 1812, Bernardo Kims aplicó su cargo y funcionó además la Biblioteca Nacional. Yo estaba haciendo unos cálculos, estaba estudiando un poco el plano original del Palacio de Tribunales de Santiago y llegué a la conclusión que probablemente, ahí lo vamos a ver a continuación, mientras avanza el video, donde está la oficina de acceso a la presidencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, es probable que ahí estaba la entrada principal de este edificio, ¿ya? Y probablemente en esa entrada
ingresaron los 450 asistentes a este cabildo, porque asistieron aproximadamente 450 personas. Eso dicen las fuentes. Todavía no llegamos a esa parte. Ese edificio que desapareció, donde fue el cabildo abierto, se terminó de construir en el año 1807, ¿ya? Y justamente era el Real Tribunal de Acusados. Ahí lo que estoy mencionando. Ese es el acceso a la Corte de Apelaciones de Santiago en el Palacio de Tribunales, y probablemente ahí está la entrada principal del desaparecido edificio. Ahí probablemente ingresaron los 450 personas que asistieron al cabildo abierto el 18 de septiembre de 1810. La entrada original del desaparecido palacio no era muy grande, era bastante estrecha, porque ese palacio no estaba diseñado para grandes audiencias, ¿ya? Y el pasillo que ustedes están viendo ahí, en este video, es probablemente la entrada hacia el salón de honor que tenía el desaparecido palacio del Tribunal del Consulado. Ahí estoy avanzando, estamos llegando al hall que da a la sala, la novena sala, quiero decir, de la Corte de Apelaciones. Ahí estoy llegando. Sí, está bien que haya adelantado. Y ahí ustedes están viendo este hall donde posiblemente, según los cálculos que he efectuado en base a comparación de planos que he hecho, estaba el salón de honor donde se efectuó el cabildo abierto. Ahí fue, es casi seguro. Donde están las puertas que vieron recién, estaba la mesa donde supuestamente estuvo don Mateo Turio Zambrano cuando llegó a las 9 de la mañana de ese día y tomó su bastón de mando y dijo: disponed de él. Entregó simbólicamente el mando y ahí comenzó la sesión de la Junta del Cabildo Abierto, quiero decir, el 18 de septiembre, donde está esa parte de ahí. No, parece que nos perdimos. No me acuerdo. Bueno, no, está bien, perfecto. Y lo único que queda, ahí estoy mostrando más de esa parte, es curioso porque cuando posteé este video en las redes sociales, como anécdota les cuento, muchos abogados que tengo conocidos que me siguen ahí no tenían ni idea de lo que estaba mencionando. No sabían que en esa parte fue el cabildo abierto, ¿ya? Lo único que queda del desaparecido edificio es una reja que ustedes van a ver ahí, que está al fondo, no sé si la pueden ver, ¿ya? Es lo único que queda de aquel histórico lugar, ¿ya? Con una placa que indica que en ese lugar se efectuó el cabildo abierto el 18 de septiembre de 1810. Es lo único que queda, ¿ya? Claramente fue una pérdida patrimonial importante. El edificio se demolió por ahí por el año 1915 para construir la segunda fase del Palacio de Tribunales de Justicia de la capital. Puedes terminar el video, no hay ningún problema. Y en ese lugar entonces se efectuó el cabildo abierto. Yo hago comentarios para ir sacando esta breve presentación, quise hacerlo breve. Yo lamento que los 18 de septiembre no se haga ningún acto en este lugar, porque se hace el Tedeum, se hace la parada militar, pero yo insisto, todos los años digo lo mismo, nunca se ha hecho un acto aquí. Yo no sé si en Estados Unidos, por ejemplo, pasaría algo así, ¿cierto? No estaría más quizá algún acto cívico a las 9 de la mañana, a la misma hora que comenzó este acto, porque en términos futbolísticos, si usamos el fútbol, este fue el puntapié inicial para el proceso de emancipación nacional. Y me parece inconcebible que no se haga nada, porque todos los 18 de septiembre, en mis redes sociales para quienes me siguen, usted estimado me sigue, también todos los 18 de septiembre digo lo mismo. Aquí fue el cabildo abierto. Mucha gente no sabe, con conocimiento de causa les digo, mucha gente no sabe todavía lo que se celebra el 18 de septiembre, que no es la independencia. Ya lo dijo el profesor Mendoza, ¿dónde se declaró? Acá en Concepción. El 18 de septiembre fue el inicio de este proceso. Y por eso agradecemos la instancia de poder compartir con usted este tema. Y por eso es necesario difundir esto. Que se sepa que aquí comenzó la patria. Aquí fue el amanecer de todo. Y por eso es importante que todos nosotros conozcamos de este hecho. Y por eso lamento, y con esto cierro, con este lamento, pero con esperanza de que algún día se pueda hacer algo acá en este lugar. El 18 de septiembre. No cuesta nada. Un acto cívico, un acto sencillo, que se recuerde a quienes asistieron a este acto. Porque los asistentes al cabildo abierto no tenían pensado declarar la independencia, ni mucho menos. De hecho, al finalizar la sesión, ellos dijeron: viva su majestad Fernando VII. Pero, sin quererlo, iniciaron este proceso de independencia con el país que tenemos hoy, con su luz y sombra. Yo espero que algún día se haga un acto acá, porque yo se lo comenté a la autoridad en su momento. Para ir al palacio ese día tuve que pedir permiso, tuve que pedir una serie de autorizaciones para hacer esta grabación, y lo comenté. Yo espero que algún día se haga un acto, el 18 de septiembre. Con eso estaríamos cerrando todas las festividades patrias. Bueno, yo espero que se haga,
Y con eso estaría terminando esta pequeña presentación de mi parte. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario? Eh, Mira, no, la verdad que la información en qué lugar no tiene que haber sido en el edificio consistorial, que era el edificio principal. Pero efectivamente acá se realizó una junta tal cual como se realizó en Santiago, invitando a los vecinos principales. Un modelo similar. O sea, mira la información que tenía de la época. Hay que señalar que después se desarrollaron igual otras juntas también dentro de la ciudad de Concepción, ya para tomar decisiones también relevantes. Concepción tenía un grado de autonomía y de decisión bastante autónomo, bastante propio, ya alejado de lo que es Santiago. Pero se voy a averiguar dónde, porque podría ser el edificio consistorial, pero no sé si realmente. ¿Mm? ¿Sí? Ya le escucho muy bien. La batalla de... Eh, no sé si se acuerda de la batalla de Yuyo. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Ah? La batalla de Yuyo, la batalla de Chillán. Que hay muchas batallas que yo no tenía idea que existían. Ya. Ah, ahora sí, ¿Ahí sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, ahora sí. perfecto. Ya, ahora sí. Bueno, decía que frente a tu inquietud, la verdad es que hay muchos lugares de combates, ya sorpresa, y bueno, batalla lo que pasa es que el concepto de batalla, primero que nada, es un concepto de un enfrentamiento mayor, donde se busca un objetivo estratégico, ya tiene un orden, digamos, superior al de un combate. ¿Ya? Los combates son más bien por objetivos tácticos, ya o son eh, subordinados a lo que es una batalla. Por tanto, acá no es que se hayan dado grandes batallas, las batallas, fíjate que fueron la batalla de Chacabuco, la batalla de Rancagua y la batalla de Maipú. ¿Ya? Esas son las tres grandes batallas que hay en la guerra de independencia. El resto son combates, algunos se les llama sorpresa, para no señalar que fueron realmente una derrota, y hay muchos lugares que están prácticamente de verdad olvidados, e incluso que en las fuentes no se logra precisar en qué punto exacto fueron. Ya. Ya, pero fíjate que hay un investigador de acá, de la zona, ya Sandrino Vergara, quien ha hecho una investigación georreferencial de muchos de estos lugares que están olvidados. Y la idea, ¿verdad?, de Sandrino ya es que puedan estar disponibles para que la gente, sobre todo de acá, de sectores, ¿verdad?, de la Florida, de Bulnes y todo, sepan, ¿verdad?, que ocurrieron combates o hechos de armas en su localidad y dónde fueron. Hay que ver que muchos fueron de la guerra de independencia, también otros fueron de la guerra muerte. Y el periodo de la guerra muerte es un periodo muy desconocido. ¿Ya? Entonces, se desconoce, ¿verdad?, la situación. Por ejemplo, de San Pedro. Yo vivo en San Pedro. San ¿Ya? Pedro de la Paz. En San Pedro de la Paz, exacto. Fue la defensa cercana a donde está el puente, ahí más o menos está localizado, y era una compañía de patriotas
que logró resistir a un número superior de fuerzas realistas, digamos, porque no fueron enfrentamientos muy grandes. También quiero aclarar que en términos militares, sobre todo en la Patria Vieja, las fuerzas operaban más bien como pequeñas unidades que daban combates alrededor, ¿verdad?, de una zona, ya de una zona más bien abierta, y no como se puede ver, ¿verdad?, en películas, lo que fueron combates o batallas con líneas de combate, con artillería, así como más ejecutados. Por eso que son muy pocos los que son en esta zona. Ahora, Ya. en lo personal a mí me llama la atención, sí, lo que yo señalé en Tarquellanca y Pangá, que se libró en 1820, porque esos fueron muy decisivos para permitir que las fuerzas realistas recuperaran la ciudad de Concepción. Entonces, tal vez dentro de la perspectiva realista, esos enfrentamientos que se dan ahí en ese vado sería una batalla para ellos que le permitió el logro del objetivo que era la ciudad de Concepción, Ya. un objetivo estratégico. Por eso digo que la batalla tiene un grado superior al de los combates. Y Ya. combates, de repente tenemos combates muy pequeños, ya incluso gente que se dedica al tema de la historia militar me dice, son combates de 100 contra 200 hombres, contra 300 hombres, son muy pequeños números, ¿ya? Pero bueno, que son significativos. Así que Ya. gracias por tu... Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A mí me interesa la parte, por ejemplo, se habla mucho del sitio de Chillán. ¿Cómo fue esa batalla? ¿Quiénes se enfrentaban? Yo tengo poco antecedentes al respecto, pero me interesa. El sitio de Chillán. Ya, mira, el sitio de Chillán fue relevante porque ahí las fuerzas realistas, ¿verdad?, que después de ocupar Concepción avanzaban, ¿verdad?, con una fuerza ya de unos 3.000 a 4.000 hombres, ya una fuerza importante. Hacia Santiago, ya se van a hacer fuertes en la ciudad de Chillán y José Miguel Carrera, el mando de las tropas, lo rodea, sitia la ciudad, ya, pero un sitio que va a ser muy perjudicial para los propios sitiadores. Se produce una desmoralización, por eso un poco lo que quería señalar es que en la Patria Vieja el Ejército Nacional todavía, ¿verdad?, no era un ejército muy profesional, muy disciplinado, ya con unidades, ¿verdad?, en forma ya o veteranas. Eso se va a ir formando con el tiempo. Ya después de Chacabuco y todo tenemos comunidades así. Entonces, ¿El año aproximadamente? ¿El año? ¿ah? ¿El año? ¿El Y año eso fue en aproximado? 1813, en el invierno. Y precisamente fue un invierno muy crudo, la lluvia hizo que muchos soldados patriotas desertaran y eso obligó entonces a Carrera a levantar el sitio. Otra cosa importante que pasa en el sitio de Chillán es que muere Pareja, que era el comandante de las fuerzas realistas, y es reemplazado por Francisco Sánchez, este oficial realista, quien va a estar hasta 1820, ¿verdad?, en pie de guerra, ya y siendo uno de los oficiales importantes de las fuerzas realistas, hasta que regresa a Lima y sigue después, yo le he seguido la pista, sigue luchando, ¿verdad?, en varias otras batallas, en el Virreinato del Perú y en otros lugares. Ya, así que fue un hombre que fue importante. Él queda al mando hasta que llega Gabino Gainza. O sea, no hubo vencedores ni vencidos. ¿Mm? No hubo vencedores ni No, vencidos. no hubo ni vencedor ni vencido. Muy amable, gracias. Sí, ahí. No Sí, lo escucho bien. Tiene buen bozarrón. quería consultar respecto de algunas batallas o combates que hubo en Talcahuano. Bien. En una me pareció ver, y según tengo conocimiento, el ejército de los Andes participó, o alguna parte del ejército de los Andes en ella. ¿Tiene que ver eso? Lo pregunto por si es que usted lo sabe, porque siempre me ha llamado la atención que en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, en Mar del Plata, haya venido Talcahuano. Exacto. Como ellos le hacen Santa Fe, con San Martín, el ejército del Bande, si existirá alguna relación entre eso y el nombre de este ejército. Exactamente, tiene relación con el asalto a Talcahuano. Y por eso que ponía ahí que hay una banda militar que lleva el nombre de Talcahuano en el regimiento de montaña Gregorio Lacera. Me parece que el regimiento de montaña número 8, Gregorio Lacera, dentro del ejército argentino. ¿Ya? Bueno, en esos momentos el ejército de los Andes es el que cruza en 1817 y después pasa a ser el ejército unido. ¿Ya? Así que yo puse la bandera, que es la bandera del ejército que cruza los Andes, ¿ya?
que algunos han señalado, "Oh, le enseña Argentina". No, no le enseña Argentina, porque le enseña Argentina es posterior y todo, pero bueno, hay que explicar, ¿verdad?, que era la bandera, ¿verdad?, con la que cruzaron las fuerzas de los Andes en febrero de 1817, ¿ya? Y esta batalla en Talcahuano se libró en diciembre de 1817. Ahora, lo interesante, y hace muy poco estuvimos en este mismo lugar con la Embajada de Francia, que estuvo destacando a los soldados franceses, bueno, a los soldados napoleónicos, que no solamente eran franceses, habían polacos, habían alemanes, habían de distintas nacionalidades, ¿ya? Y que llegaron a América a pelear la guerra de independencia en favor de las causas patriotas. Y acá vemos precisamente en Talcahuano, donde estuvo el general Breyer, un general francés que, si tú vas a París, está en el Arco del Triunfo, está su nombre. Era una persona conocida por Napoleón, o sea, Napoleón conocía de este general, igual que el cartógrafo que hace el mapa también, era el jefe de la cartografía francesa. Estamos hablando de personas entonces muy importantes ya en esta época y que fueron asesores de Bernardo Higgins en su cuartel general. ¿Ya? Y que mencionar a Buchev, ¿verdad?, que fue muy valiente incluso en este combate, en Talcahuano, herido en el hombro, ¿verdad?, y era el que llevaba el impulso, ¿verdad?, de la ofensiva, ya para ocupar, y ocuparon el fuerte del Morro, pero tenían que pasar una empalizada para eso, donde había un foso. Y lograron ocupar porque la llave, según Breyer, según el plan de Breyer, este general francés, ya era asaltar Talcahuano por el Morro y dar vuelta a las posiciones y aprovechar entonces eso, entrar por la espalda de los realistas. Y lograron en un momento, ya con audacia, sobre todo de Buchev como capitán, ¿verdad?, al mando de esta fuerza, pero también de Conde y de mismo Higgins, ¿verdad?, lograron, ¿verdad?, cierto éxito, pero la tarea fue difícil y además herido Buchev, se pierde, ¿verdad?, la oportunidad de recuperar Talcahuano. Así que ese es el motivo. Y en Argentina, tal como tú señalas, hay muchas calles que llevan esos nombres recordando las batallas que se libraron acá y que se libraron también en otras partes de América. ¿Ya? Uno va, por ejemplo, a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, también va a encontrar, ¿verdad?, ahí de capitanes argentinos que pelearon en la guerra, ¿verdad?, del Alto Perú. ¿Ya? Bien, no sé si hay otra consulta. ¿Sí? Ahí. Aló. Sí. Que me gustaría saber si fue desde el primer momento en que se conforma la Junta Nacional en que existe este ánimo de independencia, porque entiendo yo que de por sí la figura esta de los cabildos y las juntas nacionales era algo que estaba contemplado en el derecho español, en el caso puntual de cómo estaba el rey cautivo, entonces la soberanía y el poder se decía que volvía al pueblo y en eso se creaban estas juntas nacionales. Sí, gracias por tu pregunta. Bueno, el objetivo de la Junta de Gobierno el 18 de septiembre fue analizar el cautiverio de Su Majestad Fernando VII, ¿ya? Y también fue una instancia de oportunidad para los criollos para reclamar más derechos políticos, porque un criollo podía ser, el criollo no necesariamente tenía que ser pobre, podía ser rico, tener haciendas, propiedades, pero no tenía derechos políticos. Y esa fue la instancia, la oportunidad justamente para eso, para obtener más derechos y ganar más autonomía incluso, ¿ya? Y como tú dices, el Cabildo es una institución que existía desde que el español pisa Chile. Cabe recordar que fue un cabildo el que proclamó a Pedro de Valdivia como primer gobernador de Chile, ¿ya? Es la instancia de los vecinos para discutir estos temas. Y claro, en esa sesión, ese era el objetivo, analizar qué iba a pasar con la Capitanía de Chile, ya que Napoleón había puesto a su hermano José Bonaparte como monarca y Fernando VII cautivo entre comillas, no es que estuviera preso tampoco, estaba recluido, pero no está en un calabozo como muchos pudieran pensar. Entonces, conforme se fue dando la sesión, se llegó a la conclusión de una constitución de esta Junta de Gobierno provisoria que administraría la Capitanía de Chile, pero respetando que a Fernando VII en ausencia. De hecho, como dije en la ponencia, al final de la sesión, que terminó eso a las 3 de la tarde, todos gritaron, ¡viva el rey, viva su majestad! Porque ese fue el objetivo. Nadie en su momento en la sala pensó en independencia. O sea, nadie exclamó el tema, al menos públicamente. Nadie dijo, vamos a independizarlo. Cuando vemos algunas grietas, cuando vemos algunas expresiones de autonomía o derechamente independencia, ya lo veremos en el primer Congreso Nacional. Cuando se constituye el 4 de julio, vamos a ver la conformación de bandos, no partidos políticos,
bandos que ya empiezan a exigir mayor autonomía y ya comenzando a pavimentar este tema de independencia, que se acrecentó con la llegada de José Miguel Cajera. Pero ya habían bandos que ya estaban pidiendo mayor autonomía o empezaban a germinar este proceso de independencia. Pero el 18 de septiembre específicamente, no. Pero como dije, si hablamos en términos futbolísticos, ese fue el puntapié inicial, aunque ellos no quisieran. Pero eso fue el inicio de este proceso que a mi juicio era inevitable, porque había varios factores, como mencioné, estaban los factores indirectos, la expulsión de los jesuitas, la independencia de Estados Unidos, la Convención Francesa, pero todo eso en conjunto no era suficiente, necesitaba una causa detonante que era, en este caso, la situación en España, ¿entiendes? Pero los criollos aprovecharon todo eso para justamente reclamar más derechos, y eso fue indirectamente lo que detonó este proceso de emancipación. Y cabe señalar además que en términos de porcentaje, menos del 20% de la población tenía acceso a la cultura de la época, a la literatura de la época. Por lo tanto, por lo tanto, entonces, toda esa masa aristocrática criolla era la que sabía lo que estaba haciendo, la clase dirigente, ¿me entienden? El pueblo no tenía mucha noción por qué se estaba luchando. Y esa sería la tónica, al menos durante la etapa de la Patria Vieja. No sé si eso responde un poco de manera muy sucinta a tu pregunta. Totalmente. O sea, yo tenía más o menos claro eso, igual tenía la duda de Claro. que hubiese sido al comienzo, pero el antecedente que me hizo usted, que fue cuando se conforma el Congreso Nacional, eso Claro, lo claro. Ahí desconocía ya y- comienza a darse la forma de bandos que empezarían a ser protagonistas de este proceso. Claro, lo curioso es que nosotros no estamos celebrando una declaración de independencia, una batalla, como dijo el profesor, o algo así. Estamos celebrando un hecho que dio el inicio a un proceso. Un cabildo abierto que aparentemente no tendría ningún sentido, pero sí lo tuvo, porque gracias a eso hoy día tenemos independencia, ¿me entiendes? Entonces, por eso es importante aclarar este tema, saber lo que estamos celebrando este 18 de septiembre. Hasta 1837 celebramos las fiestas patrias el 18 de septiembre, el 5 de abril y el 12 de febrero. El 12 de febrero por la batalla de Chacabuco, el 5 de abril por la batalla de Maipú. Pero las autoridades determinaron solamente el 18. ¿Por qué? Por los excesos que había. Había mucho exceso, ingesta de bebida alcohólica, violencia, mucha festividad que también paralizaba al país. Por lo tanto, se determinó que solamente el 18 de septiembre sería la fecha, y eso generó críticas, porque justamente incluso escritores de la época señalaban por qué se celebraba una fecha que no era una batalla o una declaración, lo que estábamos comentando. ¿Por qué se dejó el 18 de septiembre? Bueno, así quedó el 18 de septiembre, que en el año 1915 se daría oficial junto al 19 de septiembre con la parada militar. Esto fue en el gobierno de Juan Bomba Luco, y ahí entonces quedó establecido oficialmente como las fiestas patrias. Estoy diciendo bien sintético, pero aprovechando la instancia de aclarar estos conceptos históricos, para que sepan lo que vamos a celebrar este fin de semana, porque si no, que me cuenten sus amigos, ¿no es cierto?, que cuando estén ahí en la fonda, en fin, ¿qué estamos celebrando? ¿Otra pregunta antes de clausurar la sesión? Profesor, buenas tardes. Haciendo una línea de tiempo, Patria Vieja, Reconquista, Patria Nueva, ¿cierto? Así es la cosa. Hablemos de la Reconquista. ¿Cuánto tiempo pasó en ese tiempo, de la Patria Nueva a la Patria Vieja? ¿Cuáles fueron los mejores eventos, digamos? Bueno, a juicio de los historiadores se llegó a un consenso que la Reconquista comenzó con el desastre de Rancagua del 1 y 2 de octubre de 1814, porque eso provocó la asunción posterior de Mariano Osorio como gobernador de Chile. Él entró victorioso a Santiago, pero recibido con vítores por parte de un gran sector del pueblo, porque como les mencioné, el pueblo no entendía muy bien por qué se estaba luchando, y en ese minuto era proclive a la causa de la corona española. ¿Ya? No estaban a favor de la causa patriota en ese momento. Posteriormente asume como gobernador Casimiro Marcó del Pont, lo sucede en el cargo, y su gobierno se caracterizó por la represión, porque el gobierno de Mariano Osorio fue más de conciliación. No quiso ganar enemigos, sino más bien perdonar a quienes participaron en la causa, generar más consenso. Pero en el caso de Marcó del Pont fue todo lo contrario. Él asumió en el año 1815. Si ustedes van al Museo Histórico Nacional, van a encontrar la caleza o el carruaje que él utilizó en su gobierno, y ahí, con la represión, la causa patriota ganó fervor en los sectores populares.
Y la reconquista termina con la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, y la instalación de un gobierno patriota que fue liderado por Bernardo Higgins. La aristocracia de Santiago en un principio le ofreció el gobierno a José de San Martín, él lo rechazó dos veces fue cierto, dos veces, y asumió a Bernardo Higgins como director supremo. Ahí se termina la reconquista y comienza la patria nueva. Yo me acuerdo, sí, me acuerdo. Y en el caso de Concepción, ya que era señalado, para el combate, para la batalla de Rancagua, ya hace mucho tiempo ya estaba bajo el poder de los realistas. Desde el 14 de abril de 1814, la ciudad de Concepción ya estaba en manos de los realistas, ¿ya? Y va a ser liberado el 5 de abril de 1817, el 12 de febrero y todo eso, solamente Santiago. Lo mismo que pasa con Maipú, y los realistas se refugian hacia el sur, no los persigue. Ahí hay un error estratégico de San Martín, porque cuando se logra la victoria en Chacabuco, lo que corresponde es perseguir y evitar que se formen fosas de resistencia más al sur. Y se lo aconsejaron que lo hicieran, ¿ya? La verdad que la batalla de Chacabuco estuvo más dirigida por el jefe de Estado Mayor de las fuerzas que por San Martín. La de Chacabuco, no la de Maipú, que la de Maipú sí es crédito y mérito de San Martín. Y no lo hace y manda una pequeña fuerza al mando de Freire, pero los realistas huyen en estampida hacia Concepción, donde se refugian acá, porque como señalé, aquí se mantuvo una unidad de reserva, ¿ya? Pensando que el cruce de los Andes podía venir por la zona del Paso Pehuenche, ¿ya? Eso, ¿verdad? Queda, digamos, como digo, en la parte de la estrategia, ¿ya? Y acá también, tal como señala Francisco, fueron reprimidos, hubo represión, ya se encarcelaron para los patriotas en la Catedral de Santiago, y otros fueron destinados a la isla Criquina. Entre ellos estaba Manuel Bulnes, ¿ya? Porque se sabe que después cuando las fuerzas patriotas vencen en la zona, los centinelas, los que mantenían a esta gente cautiva, escapan de la isla Criquina y los dejan a su suerte. Y ellos ven los medios casi, ¿verdad?, con embarcaciones hechizas, ya, y algunos casi en los últimos metros nadan para llegar a la costa, ¿ya? Y entre ellos estaba este joven alférez, Manuel Bulnes, que después llega a ser general, llega a ser presidente de la República, llega a ser mariscal de Ancash, vencedor en Yungay, ya en la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, un héroe nacional. Y hay un tema también importante, ahí a propósito de que tú señalabas lo de Chillán. Su padre, ya el padre Manuel Bulnes, en un principio también abrazó la causa patriota y va con los auxiliares de Penco, con el mariscal Alcázar, a Buenos Aires, pero cuando regresa decide volver al bando realista. Y en Chillán pide Bulnes la autorización para, antes del combate, entrevistarse con su padre, se dan un abrazo y luego comienza el combate. Una pequeña tregua, para que tú veas cómo fue una guerra que dividió familias, que dividió, ¿verdad?, también a la gente. Son hechos, ¿verdad?, que también es de recordar, por eso yo colocaba el acento, tanto aquellos que sirvieron a la causa de la patria como aquellos que sirvieron a la causa del rey, ¿verdad? Lo hicieron, ¿verdad?, con su valor, con su entrega, ya, y con su fuerza, ya que lo inspiraba. Eso. Muchas gracias. ¿Qué importancia tiene Mendoza, esta ciudad, donde los chilenos podían ir y venir? O sea, era algo cotidiano, digamos. ¿Qué importancia tiene Mendoza? Por ejemplo, el Hermanos Carrera, por ejemplo.
Tiene que haber sido un poco duro la travesía, pues, porque claro, bueno, si fue en verano, no, pues, si fue en invierno, claro. Muy interesante, gracias, profesor. Gracias por su asistencia y que tengan unas felices fiestas patrias. También para quienes nos están viendo en la transmisión.